Saludos fraternales, el Táchira a través de la historia. Les habla José Antonio Pulido Zambrano, escritor, historiador, buscador de historias. Hoy iniciamos un proyecto que creo pudiera ser el agrado de nuestros seguidores de la revista Táchira Histórica, quienes nos han solicitado llevar algunos temas, algunas biografías, algunas anécdotas de este Táchira mágico al audiovisual. Es así como Táchira Histórica se enrumba a una nueva plataforma para llevar la revista a otro contexto más cercano a las generaciones del hoy. Hoy vamos a trabajar a un personaje muy cercano a esa guitarra que vemos allí. Era su guitarra, y que con esa guitarra compuso, pintó en música a la tierra tachirense. Endulzó a las andinitas de corazón que huelen a nardo y romero. ¿Sí? Nos dejó en sus canciones el olor a chicha y pasteles. Y de San Cristóbal Andina hizo un himno taurino. En efecto, nos estamos refiriendo a este personaje que después de recorrer el mundo como un Quijote, regresó a su tierra y se apropió de una ruana que había olvidado. La ruana de sus recuerdos, la ruana de sus ancestros, la ruana que representaba como símbolo a esa montaña inmortal que es el Táchira. En vida fue conocido Chucho Corrales a secas. Este 28 de abril de 1926 estaría cumpliendo 100 años. Aún cuando en las redes y páginas como Wikipedia y otras sigan señalando erróneamente que Chucho Corrales nació en 1926, un 28 de diciembre, y que por todos los medios hemos tratado de hacer llegar a esas páginas que esa no es la verdad, hoy con pruebas, desde la heurística, desde la ciencia de la historia, con documentos en mano, vamos a demostrar que no es tal cual como lo pinta la red. El Internet a veces no dice todo en verdad, como es la verdad histórica. Jesús Manuel Corrales Sánchez, ese es su nombre completo, ¿sí? Fue conocido como el cantautor de la tierra tachirense y nace en 1924, muere en 1998. Ese hombre que al regresar después de una travesía en la búsqueda de ser el cantante ideal, el cantante universal, jamás entendió que iba a ser universal por ser el cantante de su tierra. Como la historia es una máquina en el tiempo, y mis alumnos cuando conversamos en clase les digo que cierren los ojos. En este momento no les voy a pedir a ustedes que cierren los ojos, sí, pero vamos a jugar un poco con la imaginación y vamos a hacer un viaje en el tiempo. Esa es la calle 16 de la ciudad actual de San Cristóbal. Esta fotografía fue tomada hoy 26 de abril del año 2024. Y en esa cuadra en particular, entre carrera 9 y 10, nació Chucho Corrales. Allí no, allí sí. ¿Por qué yo digo allí no y allí sí? Porque ese es el lugar, pero el espíritu de época desapareció, como ha desaparecido mucha parte de nuestro patrimonio cultural en la ciudad, debido a la indiferencia, debido al poco amor a nuestras raíces, debido quizás a veces, muchas veces, a desconocer los espacios donde está la historia de la ciudad. En esa cuadra, donde en ese edificio que está en el lado derecho,
está ese famoso Teatro Cinelandia que después se formó en Iglesia Evangélica como otros cines de la ciudad, pero que ese será el tema para otro audiovisual de Táchira Histórica en YouTube. Vamos a imaginar por un momento y vamos a trasladarnos en esa misma calle muchos años antes, muchos años antes. Esta foto que es tomada en el 2024, vamos a ir hacia atrás, hacia 1924. Sí, esa es la misma calle, la calle 16, hoy día conocida como calle de las Tortas, también conocida como la calle del cementerio, porque en esa calle como tal se encuentra el camposanto de la ciudad de San Cristóbal. El 28 de abril de 1924, en esa casa que está al lado izquierdo, conocida como la Quinta de las Palmeras, cuyo dueño era don Nepomuceno Sánchez Rugeles, el abuelo materno de Chucho. En esa casa, ¿sí?, ahí se ve un automóvil frente a la Quinta de las Palmeras, nacería el pequeño Jesús Manuel. Para demostrar que en efecto lo que estamos señalando es verdadero, y muchos dirán, ¿dónde está la fuente? Los invito a ir a una prefectura o, sin ir muy lejos, a la iglesia La Ermita. Buscamos los libros parroquiales del año 24 y pueden constatar el número de la acta de bautismo 20.661. Ahí aparece asentado un niño llamado Jesús Manuel Corrales. Su nombre se debe a su padre homónimo, Jesús Manuel Corrales, un aventurero, un tanto bohemio, dado al comercio, viajero. En el año 20 había viajado a Caracas, pero no le fue tan bien y tuvo que regresar a San Cristóbal con 2 hijos. Y Chucho sería el tercer hijo de este matrimonio. ¿Sí? Chucho nace en una San Cristóbal todavía gobernada por el primo del benemérito, Juan Vicente Gómez, un primo despiadado, implacable, al cual se le han acumulado una serie de historias, del cual también hablaremos en otra oportunidad. Nos estamos refiriendo a Eustoquio Gómez. Y entonces, un 28 de abril de 1924, nace el niño Jesús Manuel, hijo de este Jesús Manuel Corrales y de una maestra de escuela conocida como Julia Agustina Sánchez. En otros documentos la hemos encontrado como Ana Julia o simplemente como Agustina Sánchez. En las entrevistas posteriores que han quedado a nivel de prensa y folletos que relataban fragmentos de la vida del cantante, del artista Chucho Corrales, tiene un recuerdo muy afectuoso a su madre, porque fue su primera maestra, pero también, aparte de enseñarle a leer y a escribir, le dio los primeros elementos del mundo musical. ¿Sí? Las primeras 7 notas musicales las conocería Chucho Corrales de la mano de su señora madre. Y de su abuelo Nepomuceno, pues escucharía esas historias. Él fue como el puente entre esa San Cristóbal del siglo XIX y principio del siglo XX. Quizás en la voz del abuelo Nepomuceno escucharía los relatos míticos de personajes de la música como José Antonio Niño, o Juan de Dios Galaviz, o el mismo Eloy Galaviz, al que el cronista eterno, como se le conoce, de la ciudad, don JJ Villamizar Molina, bautizó como el Paganini venezolano. Otro personaje del cual debemos ahondar en su biografía. Y Chucho Corrales pues nace en una San Cristóbal. Esta es una foto de la San Cristóbal del año 1930, ¿sí?, tomada por el fotógrafo oficial de la época, Rafael Vicente Dulcey.
Y este niño, Chucho Corrales, pues viene a nacer en una ciudad de techos rojos, ¿sí? Una ciudad de corredores en sus casas internas, una ciudad donde las casas todavía tenían solares, ¿sí? Entonces, una ciudad mágica para él, pero 2 años después de nacer Chucho Corrales, otro personaje vinculado al mundo musical, nos estamos refiriendo al maestro Marco Antonio Rivera Useche, fundaría en San Cristóbal una orquesta a la que llamaría Orquesta San Cristóbal. Ahí vemos al maestro Rivera Useche sentado, es el segundo a la izquierda. Vamos a citar textualmente al doctor Luis Hernández en su libro Diccionario de la Música Tachirense. Quienes están en esa fotografía, sentados están Alfonso Camargo, el maestro Rivera Useche, como hemos señalado, que era el director de esta orquesta, José Ignacio Delgado, Manuel Ignacio Casanova y Juan Duque. Y de pie estará Eustacio Ponce, el famoso Platerito, José Antonio Prato, José Abel Sánchez, Bernardino Cedeño, este personaje que vamos a nombrar, Pompilio Ruiz, fundamental, ya diremos por qué, y Santos Zambrano Díaz, otro músico muy conocido de la época. Don Pompilio Ruiz en particular, lo traemos como referencia principal porque en las entrevistas que se le lograron hacer a Chucho y las que he podido hallar, él tiene un afecto, un cariño muy especial por este músico porque él fue como el maestro, sin quererlo, de un niño que vino a aprender por oído. Entonces, don Pompilio Ruiz viene a ser ese maestro sentimental para Chucho Corrales, ¿sí? En 1930, esa orquesta San Cristóbal se va a transformar en lo que será la Orquesta Clásica Internacional. ¿Por qué él coloco allí 1934? Porque la imagen que voy a mostrar es tomada en 1934. Es un proyecto también del maestro Marco Antonio Rivera Useche, quien está allí en el centro. Y volviendo a citar a Luis Hernández, quien ha hecho un trabajo excepcional para el estudio de la música de nuestro estado, él nos deja en su diccionario quiénes están en esa imagen, para que no sea una foto más. Él nos explica que esta foto está en el lado izquierdo, Santos Zambrano Díaz, el saxofonista, como lo vemos allí. El niño que tiene, o el joven que tiene la flauta en las manos es Jesús Alberto Rey Cubillos. Casualmente está al lado de su hermana Evelia Rey Cubillos, dos personajes muy importantes para el trabajo cultural del Táchira en lo musical en los años 30, 40 y 50. Pedro María Morán Aparicio, también que es el trombonista, ¿sí? Está el violinista Manuel Gómez, está Antonio Ramón Niño como el clarinetista y Ángel María Corso, el otro violinista, y nos aclara el doctor Luis Hernández que se desconoce el nombre del contrabajista. Estas dos orquestas manejaban el programa cultural musical en los primeros 10 años de vida de Chucho Corrales. Muy cercano Chucho a muchos de estos músicos por ser sus vecinos. Era una ciudad aldea, es la aldea en la niebla a la cual le escribirá más tarde el poeta Manuel Felipe Rugelio. Al año siguiente, el maestro Rivera Useche, en el salón de lectura hoy Ateneo del Táchira, crea una estudiantina en la que van a participar una serie de damas de la ciudad,
todas casadas, a excepción de Esther Barrera Moncada, una joven muy interesante, poetisa, periodista, una mujer adelantada en su época, con una escritura espectacular, tanto en la crónica periodística como en el poema. Muy amiga cercana a Esther del poeta Andrés Eloy Blanco, ¿sí? Morirá muy joven, hija de un dueño de un periódico famoso de la época que se llamó La Voz del Siglo, ¿sí? Que dejó toda la crónica, se puede decir, de la década del año 20 y 30, gomecista en tal. Y este es otro proyecto que el maestro Rivera Useche va a dejar para seguir consolidando el ambiente musical de esa San Cristóbal de antaño. En 1938 es un año bien particular en la biografía de Chucho Corrales. Ya Chucho había empezado a acercarse a la música, pero también a escribir. Y él relata que en 1938 escribió su primer bolero, al cual intituló ¿Por qué será? 10 años antes habían llegado una congregación religiosa a San Cristóbal, conocida como las Hijas de María Auxiliadora, que fundarían un colegio, todavía hoy existente, una estructura magnífica, que fue realizada, por cierto, por una de esas hermanas, una mujer arquitecta de origen italiano, que entró a la congregación de las Hijas de María Auxiliadora. En una noche bohemia, en 1938, Chucho se acerca al colegio porque allí se hospedaba, por decirlo así, o era una interna, una niña de la cual estuvo él siempre enamorado y que murió enamorado de esa mujer, a la que le compuso muchas canciones y siempre fue el amor prohibido para Chucho, no aceptado por ser una niña de la alta sociedad, por llamarlo así. Entonces es el debut un tanto pequeño, apenado, en las sombras de Chucho Corrales. Contaba Chucho Corrales que muchos años después, en Barquisimeto, lo invitaron a un colegio de La Salle y allí encontró una de aquellas hermanas. Y ella le contó en secreto que a pesar de que la madre superiora había mandado a cerrar todas las ventanas y enviado a las muchachas a los cuartos, las hermanas se sentaron en el corredor, guardaron silencio para escuchar esas canciones escritas de una manera tan bonita y con un amor tan puro como lo había reflejado en la canción Chucho Corrales. 1939, tiene 15 años Chucho Corrales, y él se va a presentar por primera vez al público en este lugar llamado el Teatro Garbira, un ícono cultural nuestro también, que lamentablemente, como ha sucedido con muchos infraestructuras, por decirlo así, de la ciudad, no hay preocupación por el patrimonio cultural, y el venezolano o el tachirense, por decirlo así, está en destruir y construir, destruir y construir. No tiene ese amor por la memoria histórica. Entonces, en ese Teatro Garbira, que dio cabida a tantos grandes artistas, a grandes películas, allí nació el cine, allí nació el teatro en el siglo XX, se va a presentar en el año 1939 un actor de segunda categoría llamado Lorenzo Barcelata. Para esa época era común que los artistas fueran de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para presentar sus películas. Lorenzo Barcelata había actuado en un personaje secundario de aquella famosa canción Allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar, y allí en esa película había una especie de duelo musical, y a Lorenzo le señalan que hay un joven en la ciudad que canta muy bonito y que es apasionado al cine mexicano. Lorenzo invita a Chucho al escenario y allí es el debut oficial, digámoslo así, ante un público de Chucho Corrales interpretando esos éxitos de la película Allá en el Rancho Grande. Después, en 1945, ya han pasado 6 años, en esos años cuenta Chucho que empieza a acercarse al maestro Rivera Useche y otras cuestiones, y el maestro Rivera Useche va a fundar el Orfeón del Táchira.
¿sí? El Orfeón del Táchira es importante. ¿En qué sentido? Para nuestra biografía, que es la primera fotografía donde Chucho aparece vinculado a un evento musical y asociado al gran maestro y amigo, que será por toda la vida, el maestro Rivera Useche. Pero este tipo de agrupación musical no era lo que le llamaba la atención a Chucho, pero era una manera de seguir cultivando el hábito, de mejorar y perfeccionar su canto. Pero él en el fondo soñaba con ser un gran bolerista como los íconos de la época. En ese mismo año se presenta en San Cristóbal Aura Marine con un grupo musical, digámoslo así, cubano, Rumba Bamba. Él tiene un acercamiento a esta artista, ¿sí? Esta artista le da alas a Chucho y Chucho empieza a ver que hay otros caminos para explorar en el mundo musical. Y ese año Chucho ve en el teatro otra posibilidad para mostrarse al mundo. Y es así como con la obra de Muck, el chileno Muck, actúa en el teatro musical conocido como Señorita Charleston, el cual fue dirigido por ese otro gran tachirense que dejó poesía, música, teatro, libros, lucha gremial, por qué no decirlo, que fue el maestro Gustavo Nieto. Allí Chucho debuta en el teatro. Es la primera fotografía de Chucho individual que muestra a la prensa y le augura un futuro por venir. En ese año de 1946, Chucho da un vuelco total a lo que venía experimentando musicalmente y se transforma en el músico solista oficial de la orquesta Tropical Boys. Ahí vemos a Chucho Corrales, ¿sí? Y empieza a mostrarse cercano a lo que él en ese momento quería experimentar y sabía que esta era una oportunidad para viajar al centro, a la capital, a Caracas. Todo el mundo quería ir a Caracas porque sabía que quien quería crecer artísticamente, la provincia lo arropaba. Pero la historia de Chucho va a ser diferente, ya la veremos que sí. En 1949, 3 años después, sucede un hecho particular en San Cristóbal. Primero, Chucho observará en el Teatro Garvira una película, Señora Tentación, donde verá esa interpretación mágica, fluida, hermosa de Agustín Lara frente al piano y le empieza a hacer un ruidito, una canción, pensando en aquel amor prohibido de por qué será, aquella niña que ya estaba muy cercana al altar y se casaría con otro. En ese mismo año visita a San Cristóbal Manuel Enrique Pérez Díaz y hace una amistad bonita con Chucho y es el que como le da los primeros acordes para que se vuelva un viajero y deje el terruño, deje la matria pequeña. Aquí vemos a Manuel Enrique Pérez Díaz al lado de Alfredo Sadel, otro personaje con el que cultivará amistad Chucho Corrales más adelante en la capital de la República. Pero en ese año, en 1950, al llegar a Caracas, Chucho se va a encontrar con dos personajes muy importantes. ¿Por qué? Uno es Aldemaro Romero y su orquesta. La experiencia de Chucho en San Cristóbal pues lo va a ayudar a acercarse a este músico porque era el contexto donde él se desenvolvía, pero sobre todo su amistad con María Luisa González de Escobar, porque con ella 4 años después va a crear la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, la AVAC, que con el tiempo
se convertirá en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SAVEN, una agrupación donde aparecieron nombres como Lorenzo Herrera, Luis Alfonso Larraín, Jesús Anoja, Luis María Frometa, el famoso Billo, Jacobo Herder, Aníbal Abreu, entre otros. Y lo bonito es que Chucho se le va a entregar el carnet 001. Va a ser el primer miembro de esa asociación. Esa asociación quizás nace por las preocupaciones de los artistas de la época, porque a Chucho en 1950-51 le ocurre algo que hoy pasa a ser parte del misterio y el mito de su biografía. En los últimos años de su vida, Chucho confiesa en una de sus entrevistas que él era el autor de aquella señora bonita. En la imagen colocamos al ícono de esa época, que es María Félix. Sí, porque alguien nos señaló que para Chucho fue un secreto no develar el nombre, así se supiera el nombre de su señora bonita. Por respeto a ello, vamos a imaginar o vamos a jugar con la máscara de María Félix. Cuenta Chucho, ¿sí? Y lo voy a citar textualmente, me permiten leer. En 1951 relata Chucho Corrales, cito: salí de 4 canciones, escuchen. Si alguna vez creí, es la primera. Si te volviera a encontrar, la segunda. En mi soledad, la tercera. Pero estremece el alma cuando él señala que su cuarta canción fue Señora Bonita. Las vendí por $250, un capital enorme en aquel tiempo. ¿Por qué se desprende Chucho de estas canciones? Porque cuando él llega a Caracas, no era el cuento bonito, ¿sí? Al migrante, hoy que está tan de moda esta palabra, el migrante que sueña ir a otras partes. En estos años el sueño era ir a Caracas, porque allá estaba el sueño provisorio, el sueño caraqueño, ¿sí? Pero cuando llega a Caracas ve que la cuestión no pinta color de rosa, es difícil y se tiene que desprender, y al venderlas pues también vende su silencio. Ya en los últimos años de su vida pues dijo que ya no le interesaba, igual ya la historia lo iba a considerar a él un mentiroso, pero él señalaba que era el autor de Señora Bonita. Y a veces nos atrevemos a escuchar Señora Bonita con otros boleros de Chucho de la época y nos queda la duda, Entonces, esa es una parte bonita de esta historia, la Señora Bonita de Chucho Corrales. De 1952 a 1961, Venezuela está gobernada por Pérez Jiménez y después empieza lo que se va a llamar la época democrática. En este tiempo él va a hacer una gran amistad con este joven que está allí, que es Aldemaro Romero, y con él produce en 1961 un disco excepcional con canciones netamente andinas, con olor a café tachirense, por decirlo así, para celebrar el cuatricentenario de San Cristóbal. Ese regreso de Chucho en 1961 le marca lo que nos hace vibrar a muchos cuando escuchamos la canción Lejanía, ¿sí? Él regresa y ve que su tierra es otra cosa y viene la nostalgia que va a producir al Chucho Corrales, que se va a convertir en ícono del Táchira muchos años después. 1968, conoce a Renio Tolina, va a sus programas a presentarse, pero no logra, como se dice en el ambiente musical, pegar un hit. No hay una canción que cuele, ¿sí? Parecía que los amigos le dijeran, como ocurrió con Antonio Aguilar cuando lo escucharon y se fue a cantar ópera en Estados Unidos, y le dijeron, no, cantes un charro, y lo cantó y alguien dijo,
por ahí van sus pasos. Quizás nadie le dijo en ese momento a Chucho que esos eran sus pasos, pero ya venía germinando en Chucho una inquietud. Empieza a publicar una columna que se llama Mi Punto de Vista, donde defiende a capa y espada el reservorio moral y musical de Venezuela, donde señala que el venezolano está siendo atacado por esa influencia de una música desde el afuera sin entender nuestras propias raíces. Ya esto se había adelantado unos años antes el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera con ese libro excepcional que es Folclor Tachirense, para decirnos, mire, estas son nuestras raíces. Y quizás esas conversaciones con muchas personas, entre esos Renio Tolina, le permitiría al maestro Chucho componer una canción de nostalgia hacia la mujer universal. Pues sí, es la mujer universal, pero es andinita la dulzura, de tu mirar me fascina, eres lo que yo más quiero, hueles a nardo y a romero, tu piel de canela fina y en la seda de tu pelo se duerme la noche andina. Qué hermosa esa frase. Y en la seda de tu pelo se duerme la noche andina. Chucho compone este primer hit, por decirlo así, ese hit que le señaló en un momento Renio Tolina que debería buscar algo que impactara, y esta canción cuela muy bonito y es como el primer movimiento que estremece el alma cultural de Chucho Corrales. 1970-1972 es un año que él regresa a San Cristóbal como un Quijote derrotado. Han pasado los años, no ha consolidado la carrera que él quería y llega a una ciudad para dedicarse en las noches, para sobrevivir, al canto del bohemio, ¿sí? Los boleros improvisados, guitarra en mano, las serenatas, las fiestas familiares, porque era necesario, porque no había consolidado una carrera exitosa como él la soñaba. Pero sin saber, Andinita empezaba a sembrar en él otras canciones que lo colocarían a nivel nacional como un ícono que representaba una región particular, el Táchira. Y es así como Chucho empieza a imaginar y a ver al Táchira de otra manera. Es posible que empezara a recordar las conversaciones con don Popilio Ruiz. Es factible que recordara las tardes solariegas en esas conversaciones de su abuelo Nepomuceno, contándole de aquellos músicos de antaños de la San Cristóbal, añorada. Y en esta llegada se vuelve a reencontrar con su amigo, el maestro Rivera Useche. Y en el año 74 Chucho plantea o convoca un primer festival de música típica, ¿sí? Para conocer la esencia de nuestras raíces, para conocer qué dice cada pueblo a través de sus instrumentos musicales, ¿sí? Es el rescate del tiple, ¿sí? Es el rescate del requinto y otros instrumentos que habían estado en la infancia de Chucho y que por cuestiones del destino los había olvidado. Este reencuentro con la matria, ¿sí? Esta vuelta a su terruño, le va a ocasionar un golpe cultural muy fuerte, pero le va a servir para crear infinitas canciones. Y es así como nace lo que consideramos el segundo himno del Táchira, Tierra Tachirense. Tierra Tachirense, del cual hablaremos más adelante. En ese festival de música típica, Chucho empieza a ser característico en algo, en que cada pueblito parecía que le daba una melodía diferente. Aquí vemos la partitura de Atardeceres en Ceboruco, pero ya Chucho empieza a cantarle a San Antonio, a la Villa Heroica, a La Grita, a Táriba, a Palmira y sobre todo a San Cristóbal, que va a ser su segunda musa. Hasta uno podía pensar que Andinita, la dulzura de tu mirar me fascina,
pudiera ser un canto a esa ciudad mujer, a esa ciudad que lo envolvió en su niñez y lo recibía con los brazos abiertos como tal cual hijo pródigo después de haber ido a buscar fortuna en otros lados. 1975, un año fundamental para Chucho, ¿sí? Es la época del long play, la época del cassette, y empieza a mostrar todas aquellas composiciones que va realizando. Ahí vemos uno de los cassettes, canciones famosas de los Andes, Chucho Corrales a su tierra. Se empieza a mostrar el hombre de sus ancestros, el hombre de la ruana, el hombre de la neblina, el hombre del páramo, el hombre de la montaña eterna. Y en 1976 lanza un long play que es un ícono, quien lo tenga debe conservarlo como una joya musical, que es su long play Andino Soy. Chucho Corrales le canta a su tierra tachirense. Allí ya lanza lo que él ha ido acumulando a través de los años, y el público siempre donde iba no le pedía sus boleros. Tierra tachirense, andinita, chicha y pasteles, ¿sí? Así fueron acumulándose. Y en este mismo año, en 1976, también le dedica un disco a la grita en su cuatricentenario. Hay canciones de Chucho, pueblitos de mi tierra, pueblitos tachirenses, que le evocan a uno, sin haber ido al sitio, una descripción desde lo musical de lo que representa cada uno. Cada pueblo del Táchira es un matiz diferente, ¿sí? Y cuando regresa Chucho a San Cristóbal, sigue componiendo boleros, porque era su sueño. Hay un bolero en particular que yo cité en la revista, y leo la canción: algo que pueda ayudarme, que pueda salvarme de esta realidad, algo que pueda ser mío, que rompa el hastío de mi soledad. Y ese algo, sin saberlo Chucho, era la música de sus ancestros. ¿Qué salva a Chucho? Sus raíces. Sus raíces. Lo que buscó afuera no lo encontró, sin saber que siempre esa piedra bruta, la cual había que pulir y hacer un gran diamante, estaba en su propia tierra. Lo bonito de esto es que él no pudo conquistar a Caracas como quería, pero después de empezar a componerle al Táchira, los tachirenses que estaban en Caracas lo empiezan a llevar, y es así como desde el Club Táchira, cuántas veces entonó sus vals, sus canciones. Y algo bonito, la ciudad lo homenajea. Los amigos que vieron aquel niño de pueblo, aquel niño de provincia, lo empiezan a ver como el gran maestro que se redescubre y vuelve a llevar desde la nostalgia canciones que se adentran en uno. 1978, podríamos decir que 1978 lo coloco allí por una anécdota particular, que es la siguiente. En tierra tachirense no aparece el nombre de mi pueblo, San José de Bolívar. Cuando él llega a San Cristóbal de nuevo en los años 72-73, conoce a una bella dama llamada Emilce Zambrano, que hace poco murió Emilce, una gran mujer que de una u otra manera labró a Chucho Corrales. Emilce Zambrano fue un ángel para Chucho Corrales, porque es la que le abre las puertas, y desde la Dirección de Cultura hace un gran trabajo educativo. En la prensa en esos años él decía que desde la escuela se le debería enseñar a los niños lo que representaba las raíces del Táchira. Y Emilce Zambrano en uno de sus cumpleaños le reclama a Chucho que por qué él no había colocado a San José de Bolívar en tierra tachirense. Y Chucho, muy cortés, caballero, enamorado como era siempre, le señaló que no lo había hecho porque era un nombre muy largo y no había cuadrado con las rimas.
Avergonzado, Chucho, en el siguiente cumpleaños de Emilce Zambrano, le llega con una canción excepcional, simplemente titulada San José de Bolívar, pueblito entre montañas, quien te conoce nunca más te podrá olvidar. Dice esa canción inmortal que Chucho le dedica a nuestro pueblo San José de Bolívar. 1981, Chucho a nivel de prensa sigue defendiendo al artista regional, a lo que representa nuestros valores, y publica un libro cuyo duende de la imprenta hizo eliminar su nombre. Pareciera que es una especie de enemigo de esos que él se ganó, que hacen borrar el nombre. No es un libro propiamente escrito por Chucho, lo que hizo es un cancionero que recoge una serie de canciones que de no haberlo hecho pues se hubiesen perdido. Ese es el valor de este libro, pero hoy lo recordamos y hacemos hincapié. Antología de la canción tachirense, cuyo autor es Chucho Corrales, y allí está en la prensa mostrando este librito y haciendo hincapié de que la escuela absorba este libro y que le enseñan a los niños los valores que representa el tachirense, el campo, el trabajo honesto, ¿sí? El trabajo arduo, la creencia en Dios, valores que sin duda van a nuestro entender, es la columna vertebral del ser tachirense. Entonces, Chucho empieza una manera de educar desde la música, y donde va está en esa defensa. Ya empieza también a observar Chucho que los años están pasando, así como le ocurre a uno, las nieves del tiempo empiezan a absorberlo, y en 1982 se aboca totalmente a la canción tachirense, a ir a todas las ferias de pueblo y sobre todo las ferias de San Sebastián, donde su pasodoble San Cristóbal Andina se hace emblemática, ¿sí? La mayoría de sus pasodobles hacen recordar de que el Táchira es hispana por naturaleza, de que puede ser que la ruana del andino haya sido una construcción de la capa del conquistador español. Es una teoría. La otra teoría es que la ruana era andina en el sentido de los nativos que vivían ya en esta tierra, pero esa discusión la haremos luego. 1983 es un año muy bonito para Chucho, un año de homenajes, y el grupo Raíces se une a él y entonan este hermoso long play que hay que rescatar para las nuevas generaciones. Vamos a hacer lo posible. Tenemos algunos de estos long play para llevarlos al mundo digital, para que las nuevas generaciones sigan conociendo lo que hay en este cassette, lo que está en este cassette Tierra Tachirense, que es un cassette icónico. El Chucho Corrales que le canta a la bohemia y el Chucho Corrales de los boleros. 1984 es un año para Chucho constructivo. El año 1985 sigue dando conciertos, pero ya son conciertos más familiares, en clubes privados, y siempre se le ve en la feria de San Sebastián. Es un año en que le encanta siempre estar acompañado de una andinita linda, por usar un término de su famosa canción. Entonces lo vamos a ver con mujeres hermosas durante la feria, y señalaba Chucho en una oportunidad que él escribió tantas canciones como tantas veces se enamoró en la vida. Me recuerda mucho cuando leía esta entrevista a José Alfredo Jiménez, porque José Alfredo Jiménez, ese cantautor mexicano, tenía un pensamiento similar, pero lo comparo con Chucho porque José Alfredo Jiménez escribía canciones, se le venían y hasta en una servilleta, un papelito, casi lo que hemos revisado los archivos de Chucho,
Todas sus canciones fueron escritas en facturas, en servilletas, en cuadernos viejos, es decir, cuando le venía la musa, la inspiración, no estaba esperando el cuaderno con blog y notas musicales, no. Y son pocas los cambios que le hacía después a las canciones, como veremos unos ejemplos al finalizar este video. 1986, ya Chucho empieza a ser atacado por el dios del tiempo. ¿Atacado en qué? En sus achaques, y que su casa se empieza a llenar de placas, de homenajes, de fotografías, de recuerdos, de folletos, de long play, y su guitarra empieza a envejecer al igual que él. Empieza a ser característico su cabellera blanca, su liquiliqui blanco que se le veía en las tardes en el centro cívico o en el hoy Salón de Lectura Ateneo del Táchira. Allí van a venir otros homenajes, otros long play, compilatorios. Son los años para disfrutar del reconocimiento de su ciudad en vida. Entramos a la década de los 90, es un Chucho que se adentra un poco en la política en estos últimos años, pero que sale decepcionado de la política. La política y los artistas es un matrimonio forzado. Él entra al mundo de la política por buscar una ley que ayudara al artista para vivir una vejez digna. No lo logró. Cuando se adentró dentro del mundo de la política, se dio que la política por dentro era tan sucia como lo era por fuera. El artista tuvo su segunda decepción en la vida. Y esos últimos años, Chucho se sentaba en su balcón y miraba con nostalgia una ciudad que había visto crecer. Una ciudad que él conoció como una aldea y se había transformado en una urbe caótica. Una ciudad cordial en una ciudad amponil. Una ciudad de luces y neblina en una ciudad de sombras. Pero aún así, él siguió cantándole a San Cristóbal. Nunca. Por eso digo, quizás esa andinita, la dulzura, es su ciudad amada, San Cristóbal. Sigue envejeciendo Chucho. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo escribía Chucho sus canciones. Aquí tenemos San Cristóbal, un vals, ¿sí? Tal como lo escribió al principio, muy pocas correcciones les hizo. Y llega al desenlace final. ¿Murió feliz Chucho? No sabría decirlo, porque la muerte es un acto particular, un acto de soledad, un soliloquio. Pero sí puedo decir que a nivel de prensa, hubo un abandono, ¿sí? Sus familiares, sus amigos abogaban por ayudar a Chucho, y como aquella canción de En el cuarto de un tétrico hospital, así muere Chucho, en la soledad, en el silencio de su público. Es triste decirlo, pero muchos de los artistas, y no podía hacer más, porque su vida siempre fue novelada y tenía que tener un final novelado. Fue otra de sus canciones, Tal vez la vida tenga. No sé qué le paraba la vida a Chucho, pero fue un final triste, ¿sí? En soledad. En soledad. Muere un 4 de noviembre de 1998. Sus restos mortales son llevados al Ateneo del Táchira. Tuve la oportunidad de conocerlo en vida en el Centro Latino, una tarde que caminaba con mi maestra Oliva Mora. Íbamos a presentar algo relacionado con teatro en esas instalaciones, y de pronto se encontró con la maestra Marisa Ruiz, ícono de la danza tachirense, y le dijo: Oliva, ahí está Chucho. Entramos, él estaba ensayando, tuvimos la oportunidad de escuchar en su voz
Andinita, Tierra Tachirense, Chicha y Pasteles y otras canciones más. Y cuando finalizó, Marisa nos los presentó. Yo lo primero, como buen riobobero que soy, pues le hice la pregunta que le había hecho Emilce. Ya sabía cuál era la respuesta, pero tenía que hacerla. ¿Por qué no había incluido a San José de Bolívar en Tierra Tachirense? Me dio la misma respuesta, me dio un saludo, nos invitó al evento al cual no pudimos concurrir porque éramos muy jóvenes en ese momento y teníamos otros compromisos. Fue un encuentro casual muy bonito del maestro, ¿sí? Un poco etéreo, esos íconos, pero fue un encuentro bonito. Quizás por eso hoy hablamos con tanta emoción de él, porque sus canciones, en lo particular a José Antonio Pulido Zambrano, le llegan al alma, ¿sí? Y hay que ver a un querido hermano que esté, sea en Argentina, a mi hermano que esté en Chile, a un hermano que esté en Estados Unidos, a otro hermano que está en España, a un hermano que esté en Israel, o mucho más allá, que haya tenido que emigrar y escuchen la lejanía, Tierra Tachirense. $19 motivos para hablar de Chucho, son muchos. Bohemio, soñador. Allí estamos en el Ateneo del Táchira. Tenemos en nuestras manos la guitarra de Chucho. Y cuando rasgué las cuerdas, quizás dentro de mí dije, profané algo. Pero también entró como una parte de ese espíritu, el haber tenido un objeto con el que Chucho había compuesto tantas canciones. Le había cantado a mujeres hermosas, le había cantado a pueblos mágicos y sobre todo a su ciudad amada, San Cristóbal. Y algo que se debe aplaudir es que él fue profeta de su desenlace final. En Tierra Tachirense hay una frase que yo la repetiría para mí. Y si mis ancestros que están en el más allá saben que estoy hablando con el corazón, y los que quedan en este mundo saben que son mis deseos, pero cada tachirense que ame esta tierra repetiría esa frase que queda en Tierra Tachirense: tierra de mis sueños y mis ilusiones, en tu campo santo, cuando yo muera, me quedaré.